Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan noticia en la agenda informativa. El primer punto tiene que ver con las consideraciones generales tras la difusión de ese video polémico, no solamente en redes sociales, sino también en medios de comunicación, en las que se observa al expresidente Evo Morales, dicen, ya lo habían aclarado, realizando una evaluación política de la estrategia política que se habría asumido durante el gobierno de Yanine Áñez, pero la polémica surgió a raíz del criterio que emite el ex jefe de Estado sobre una suerte de apoyo a la exmandataria, y esto de alguna forma ha generado muchas reacciones en distintos niveles lo ha afirmado por el ex jefe de Estado. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana, pero habrá que ver también cuáles son los efectos que tiene este material en el proceso judicial, en el denominado caso de presunto golpe de Estado. En el segundo punto vamos a abordar los criterios alrededor de la polémica que han surgido alrededor del proyecto de ley de ascensos en la policía boliviana, que ha quedado de alguna forma aplazado porque el Senado ha determinado considerar el tema después del receso legislativo que se inicia la semana entrante, pero hubo premura por lo menos en el tratamiento de la Cámara de Diputados. Rápidamente se lo pasó al Senado, pero el Senado ahora dispone a aplazar este tema hasta después del receso legislativo, dicen muchos, producto de algunas reacciones que han surgido precisamente en sectores pasivos de la policía y en algunos sectores subalternos. El tercer punto de la agenda de Diálogo en Panamericana tiene que ver con la situación sanitaria. No podemos dejar de lado las reflexiones que surgen a propósito de la lucha contra el COVID y las distintas estrategias que están asumiendo autoridades distintas, desde el gobierno central como también autoridades a nivel de las entidades territoriales autónomas. Estos tres puntos forman parte de la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están junto a nosotros el exministro de Minería, don César Navarro, también el coordinador de Sol.do, don José Luis Bedregal, y también le damos la bienvenida al exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, don Roberto de la Cruz. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros amables invitados del fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. ¿Qué dice usted? Iniciamos el programa, don César Navarro, para consultarle sus criterios, su evaluación, su balance en torno a este material audiovisual que ha sido difundido y las connotaciones que ha tenido el mismo durante la semana precedente. Adelante, don César Navarro. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Saludar inicialmente a don Roberto de la Cruz, compañero luchador social del Alto, también a José Luis, que es uno de los voceros más importantes de Solvo. Buenas tardes. Este tema que se plantea como un elemento central de estos últimos días tiene que verse tomando en cuenta la coyuntura política que estamos atravesando, y en esta coyuntura política, la política y los actores
que nos estamos desenvolviendo en esta coyuntura. El liderazgo político de la política en este momento está marcada por lo nacional, popular, de izquierda y progresista. Ese es un elemento importante a puntualizar, porque hoy la actividad política se está concentrando bajo este liderazgo de lo nacional, popular, de izquierda y progresista, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos departamentales y también desde algunos gobiernos municipales. Entonces, la política está girando en torno a este liderazgo altamente importante y fundamental a nivel nacional, a nivel departamental y también a nivel municipal. ¿Cuál es el comportamiento de las oposiciones de centro y la derecha en nuestro país? Se han reducido simplemente a un simbolismo mediático y discursivo, ¿no? Encontramos a un Carlos Mesa que se declaró cabeza de oposición entre octubre y noviembre del 2020. Su máxima actuación desde octubre-noviembre hasta junio de nuestro año ha sido simplemente oponerse al logotipo del gobierno, es decir, el único momento de expresión política que tuvo algún nivel de resonancia, entre comillas, fue oponerse al logotipo del gobierno. Esa fue la máxima de Carlos Mesa, pero además, como cabeza de oposición, en las elecciones subnacionales de este año, entre marzo y abril, prácticamente Comunidad Ciudadana, el Frente Comunidad Ciudadana, desapareció del escenario político departamental y municipal. En el caso de Camacho y su agrupación o su partido creo que se reduce a tener 2 o 3 parlamentarios que brillan a través de los medios de comunicación, brillan más por sus actuaciones públicas, incluso eufóricas, emotivas, insultativas, es decir, básicamente ese es el escenario, o básicamente esa es la forma de comportamiento de las oposiciones que están presentes en el Parlamento en este momento. Ahora, ¿quién marca la agenda política para las oposiciones? Porque si uno ve el comportamiento de las oposiciones y ellos no tienen su propia agenda política, ni tienen una agenda política desde el Parlamento o como organizaciones políticas, ¿quién marca la agenda política? Yo creo que los que mandan agenda política son un par de medios de comunicación, de La Paz y de Santa Cruz. Básicamente son ellos los que están marcando la agenda política, están sustituyendo a los partidos políticos o están llenando el vacío que estas agrupaciones que se formaron al calor del momento electoral no tienen nivel de trascendencia. ¿Cuáles son los ejes que manejan estos medios de comunicación? Uno es el tema del fraude, y el otro es el tema de la sucesión constitucional. Estos dos elementos, el fraude y la sucesión constitucional, son presentados como la antítesis al golpe de Estado, es decir, se está tratando de divulgar y marcar una línea de agenda mediática y política y mediática sobre estos dos elementos. Aunque el tema del fraude ha tenido un nivel de relevancia muy baja, porque hasta ahora lo que encontramos del fraude son exactamente las mismas frases, las mismas consignas, las mismas ideas que se fueron acuñando entre octubre y noviembre del 2019 y las mismas palabras o algunas conclusiones muy genéricas y abstractas que salieron en el informe de la Organización de Estados Americanos. Pero más allá de eso, hoy en día el tema del fraude, utilizado como bandera política, prácticamente tiene un declive muy duro, y lo que están haciendo es utilizar el tema de la sucesión constitucional para posicionar políticamente como el elemento contradictorio a lo que fue la organización del gobierno de facto. Pero no están recurriendo ni a la Constitución Política del Estado ni al reglamento de la Cámara de Senadores para hablar de la sucesión constitucional. Están recurriendo a otro actor político que aparentemente es externo, pero es un actor político de manera directa, y es la Iglesia Católica, ¿no? Han recurrido a la Iglesia Católica para que sea este actor extra, entre comillas, el que le dé la agenda, el fundamento y el justificativo de lo que ha sido
la sucesión constitucional. Y me parece importante marcar dos elementos, ¿no? La entrevista que se hizo al padre José Fuentes, que era el secretario adjunto de la Confederación Episcopal Boliviana y ahora es rector de la Universidad Católica Boliviana, en mayo de este año, por un medio de comunicación escrita. Él en esa entrevista, de manera deliberada, confunde tiempos, confunde momentos y hace ver la reunión del 11 o del 12 como si fuese la reunión del 10 de noviembre. Pero él en esta entrevista hace dos afirmaciones muy duras. La primera es que fue Jorge Quiroga el que llama por teléfono a Yanine Áñez para comunicarle que se ha tomado la decisión de que ella sea la presidenta. Y ahí el padre Fuentes dice que esta llamada se hizo en presencia de las dos señoras del MAS, así lo dice de manera textual, que sería Adriana Salvatierra y Teresa Morales, ¿no? Pero en la memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana, que es la memoria sobre los hechos de octubre, noviembre, diciembre, enero 2020, desmienten esta afirmación del padre José Fuentes, que ha sido parte de la delegación de la Iglesia Católica en estas reuniones, y ellos dicen que la reunión que se desarrolló el 10 de noviembre, porque ellos dan un listado de quienes participan por la conferencia episcopal, por por Camacho, por Mesa, por la Unión Europea, por la Embajada de Brasil, etcétera. Ahí ellos manifiestan que el que hace la llamada por teléfono es Ricardo Paz para consultarle o comunicarle a Yanine Áñez que va a ser la presidenta. Es decir, independientemente de varios de los elementos que tienen altos niveles de contradicción y de modificación y tergiversación de la realidad, fundamentalmente el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana o la memoria que se presenta, lo que nos demuestra estos dos elementos es principalmente que es la Iglesia Católica la que organiza básicamente la reunión de la Universidad Católica Boliviana, y es la Iglesia Católica que se presenta como mediador, pero solo resuelve quién va a ser titular del gobierno de facto, con un sector que estaba movilizado pidiendo la renuncia del presidente y del vicepresidente. Es decir, es este actor externo, entre comillas, que sería el que tendría que posesionar el concepto y el sentido de la sucesión constitucional, pero ni la entrevista del padre Fuentes ni el informe de la Conferencia Episcopal tiene un nivel de relevancia fuerte, porque el informe de la Conferencia Episcopal no brilló más allá de 2 días en los medios de comunicación. Y eso llama altamente la atención, porque al no brillar en los medios de comunicación, eso implica que el nivel de impacto de las opiniones que ellos virtieron no tuvo la relevancia política y mediática necesaria. Ahora, en este escenario, el otro elemento es la convocatoria que se hizo a Carlos Mesa como testigo por una denuncia que hizo la expresidenta de facto, el señor Áñez, y Mesa, a su viejo estilo clásico de clase mediero, respondió como él sabe, o sea, negando, eludiendo, callando y victimizándose. Es la clásica actitud de Mesa. Lo tuvo en octubre del 2003 cuando se producían las masacres. Él decidió cobijarse en la vicepresidencia, o el 2019 no quiso ir a prestar su declaración a Miami, una corte que le estaba llevando un proceso para resarcir civilmente a las víctimas de octubre. Prefirió él mandar su libro que había escrito, decir, este es mi testimonio y punto. O cuando el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, lo denuncia públicamente que Mesa había recibido $1.200.000 para aceptar la candidatura a la vicepresidencia del 2003. Es decir, en cada uno de estos momentos Carlos Mesa siempre ha eludido responder, ha negado responder, y la respuesta inmediata no solo es eludir, sino victimizarse, y prácticamente ha hecho eso cuando ha sido convocado por el Ministerio Público. Y no solo eso, sino que se calla, se victimiza y sale a los medios de comunicación a emitir opinión política. Y los medios de comunicación, muchos de ellos que son que apoyan la imagen y la candidatura, prácticamente quedaron en offside, y por ello que surge este video, ¿no? Y este video es presentada por un ex candidato del MNR, Virgilio Lema, un tarijeño, que participó como candidato a presidente en 2019 y sacó el peor resultado de la historia política del MNR, desde los 40 hasta el presente. No llegó siquiera al 1%. Si no se hubiesen anulado las elecciones del 2019, prácticamente el MNR ya no tenía personalidad jurídica, ¿no? Y este señor, hace una semana atrás, casi 10 días, sacó un mensaje por Facebook, donde le dice: señor Arce, renuncia.
y que asuma la presidencia Choquehuanca. Tiene un mensaje de esas actitudes bien sensacionalistas, folclóricas y demagógicas, y ahora presenta un video que representa y está descontextualizado en el tiempo y el momento, porque ese es un video que expresa el momento de evaluación política en mayo del 2021 sobre lo que sucedió en agosto del 2020, ¿no? Es una evaluación política de lo que sucedió en agosto. Ahora, agosto es una coyuntura histórica determinante y fundamental, José Luis. ¿Por qué? Porque agosto del 2020 define el momento político que estamos viviendo. La primera fecha de elecciones, que debía desarrollarse en mayo, si mal no recuerdo, el año pasado, fue postergado producto de la emergencia sanitaria. La segunda también fue postergado por el tema de la emergencia sanitaria. Y luego la presidenta de facto se negó a definir una fecha de una futura elección, por eso que estaba en duda no solo la elección, sino estaba la posibilidad cierta de que no se lleve adelante las elecciones, postergarla de manera indefinida hasta el 2021, por lo tanto tenía que emitirse una nueva convocatoria a elecciones nacionales. Y había incluso un objetivo, evitar que el movimiento al socialismo participe en las elecciones, queriendo anular la personería jurídica. Por eso que agosto del 2020 es un hecho político histórico determinante, porque son las organizaciones obreras, campesinas, barriales, las que imponen la fecha de realización de las elecciones, que es el 18 de octubre. Para mí agosto es el momento político de la recuperación de la democracia, y octubre del 2020, el 18 de octubre, es la fecha de la recuperación del gobierno, ¿no? Y es este sujeto histórico, al igual que derrotó a la dictadura de Banzer entre el 77 y el 78, impuso las elecciones y la amnistía a la cabeza de 4 mujeres mineras, que también se impuso y derrotó a la dictadura de Alberto Natuch Buch en noviembre del 79, y como bien dijo Zabaleta, las masas en noviembre tuvieron la capacidad no solo de copar físicamente los espacios territoriales, sino de imponer a la democracia representativa como un norte inmediato de organización política del Estado y la sociedad. Este mismo sujeto histórico, con nuevas generaciones políticas, es capaz de resistir el golpe de Estado, pero paralelamente, a través de la movilización, de imponer un momento importante de nuestra historia política contemporánea. Entonces, el análisis gira en torno a estos elementos, y la intervención de Evo lo hace en su condición de presidente del instrumento político, con la participación de varias organizaciones sociales, fundamentalmente cocaleras del Trópico de Cochabamba, y hace una valoración tomando en cuenta estos elementos, es decir, ¿cuál era el bien mayor? El bien mayor se trataba de volver a recuperar el gobierno, pero recuperar el gobierno por la vía democrática. Y para que exista la vía democrática tenía que definirse una fecha, un momento electoral. Y ese momento electoral no quería aceptar la derecha. O sea, recordarás tú, José Luis, y recordamos todos, cuando Yanine Áñez estaba en el frontis de la de la iglesia, en la Catedral de La Paz, le preguntaron: presidente, ¿usted va a firmar la ley que define la fecha de las elecciones? Estaba por responder la presidenta Áñez, y Arturo Murillo le dice en la oreja: no respondas. O sea, le impidió responder. Eso demuestra que prácticamente había una decisión política desde el gobierno de facto de impedir que se lleven adelante las elecciones. Muy bien, le agradecemos a don César Navarro en este primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra a don José Luis Bedregal para que pueda dar cuenta también de este primer punto. Adelante. Bien, primero un saludo y un agradecimiento a Radio Panamericana, José Luis, por la invitación y permitirnos estar acá en esta mesa de diálogo. Por supuesto, nuestro aprecio y saludo también a don Roberto de la Cruz y a César Navarro, con quienes vamos a compartir esta mesa, y es un placer poder estar acá. Bueno, a ver, en el primer punto, sobre el video que ha causado tanto comentario, creo que se constituye en un golpe duro, en un autogol, por no decir autogolpe, a todo un relato que se ha estado intentando posicionar, que en gran medida, gracias a los instrumentos y el poderío que tiene el aparato estatal, ha logrado instalarse en el debate nacional, pero que a raíz de los distintos acontecimientos y tropiezos, porque definitivamente hoy por hoy en el siglo XXI, con el surgimiento de las redes sociales, es muy difícil sostener una mentira por mucho tiempo.
en general a lo largo de la historia. Es muy difícil sostener una mentira todo el tiempo, y ahora con la emergencia de las redes sociales peor aún, porque más temprano que tarde la verdad surge y por supuesto aplasta cualquier relato basado en mentiras o propósitos de carácter político. Creo que en esta estrategia esta vez el movimiento al socialismo se ha equivocado, porque comenzando por las contradicciones internas de los propios protagonistas, que dieron paso a una transición que no fue otra cosa que el resultado del desencanto y la indignación popular ante el fraude cometido por el gobierno del presidente Morales el 2019, posterior además a un hecho también lamentable como fue el no acatamiento de los resultados del referéndum nacional que impedía una nueva reelección, pues generaron un estado de descomposición social que terminaron por expulsar a el gobierno de Morales, y las renuncias consecuentes del presidente, el vicepresidente, y una estrategia fallida también, que fue la estrategia de la generación de un vacío de poder instruido políticamente a partir de la cúpula del gobierno hacia todos los miembros que deberían haber asumido la sucesión constitucional. Esto no lo decimos por boca propia simplemente, sino porque así lo han comunicado y lo han informado en su debido momento, y queda plasmado en diferentes publicaciones, tanto en la prensa tradicional como en las redes sociales, los propios o las propias actoras y actores del movimiento al socialismo. Cuando esto ocurre, pues la verdad se impone, y por más de que se siga en la línea de Goebbels, del publicista del nazismo, hombre de la propaganda de Hitler, y se crea que como en el siglo XX es posible construir a partir de la repetición consecutiva de una mentira, construir lo que hoy se denomina una posverdad, quienes crean que eso todavía es posible están equivocados. Hoy ya eso no es posible. Estamos en otro siglo, estamos con una realidad distinta, donde todos podemos acceder a la información, así esta sea de muchos años hacia atrás. Por lo tanto, el relato del golpe, que ya carecía desde un comienzo de consistencia argumental y carecía de consistencia histórica, porque es algo que no ocurrió, y eso lo sabemos creo que todos los bolivianos, incluso quienes enarbolan el discurso de este supuesto golpe, que además, José Luis, hay que decirlo, son muy pocos. No es un relato que haya pegado en la sociedad. Si se hace una encuesta, muy rápidamente podríamos ver que la gran mayoría del pueblo, incluida este importante sector de la sociedad afín al movimiento al socialismo, sabe pues que no ha habido un golpe, y eso se podría verificar muy rápidamente. Pero bueno, estamos en esa vieja lógica pasada, del siglo pasado, goebbeliana, insisto, de tratar de ser fiel a esa tesis de miente, ¿no? Que algo queda. No es así, hoy ya no queda, ¿no? Ni tampoco esa visión de que el escándalo es la prueba. No, eso ya está bien para la política del siglo pasado, hoy ya no. Nos quisieron o intentan hacernos creer algo a partir del uso de los instrumentos del poder, los instrumentos comunicacionales, el acceso a las cámaras, a los micrófonos, los distintos voceros gubernamentales y del partido en función del gobierno, y a pesar de haber puesto todo el aparato estatal en ese esfuerzo, ¿no? Termina siendo un discurso absolutamente débil, endeble, poco creíble, pero útil a los fines tácticos y estratégicos incluso que tiene hoy el movimiento al socialismo, ¿no? Un discurso a pesar de la verdad, pero que lo necesita con absoluta urgencia el gobierno actual y el movimiento al socialismo. ¿Por qué razón? Primero, porque necesita blanquear un fraude electoral. El expresidente Morales necesita limpiar su imagen. Muchos de los actores de ese fraude electoral hoy están todavía en el gobierno y por supuesto necesitan blanquear ese fraude electoral, pero sobre todo
es tender esta cortina de humo a los verdaderos problemas que tiene el país, que están absolutamente vinculados a la crisis económica y a la crisis sanitaria. Y ahora nuevamente resurge con la fuerza de hace muchos años la crisis moral en el gobierno, es decir, la corrupción galopante, la corrupción latente, la corrupción que llega a los distintos estamentos gubernamentales, que ya, como todos los bolivianos sabemos, no es, por supuesto, un monopolio del MAS, ni mucho menos, sino es un cáncer, un terrible cáncer que carcome a la gestión pública más allá de incluso del color político que pueda tener un gobierno. Pero bueno, este video nos deja una constatación muy clara. Nos muestra cómo el movimiento al socialismo maneja de manera accesoria e instrumental a los sectores sociales, a los sectores populares e incluso a las regiones, ¿no? Que los ve como un instrumento de acceso al poder, pero que simplemente los utiliza. Es decir, que en esa estrategia que ha venido implementando el movimiento al socialismo respecto a el propósito de recobrar el poder con un gobierno de transición en medio, que al final también le es útil a sus intereses para retornar al mismo, utiliza también a las regiones y a los movimientos sociales sin mayor consideración, y esto lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Pero hay que poner un acento, un énfasis en algo que creo ha sido muy delicado y es un terrible error. El movimiento al socialismo, el señor Morales, ha ninguneado y ha ofendido al pueblo alteño. Ha ofendido al pueblo alteño, y de esto con mayor propiedad nos hablará Roberto seguramente, pero aquí lo que ha ocurrido es que hemos visto a un líder político, al señor Morales, desdeñar absolutamente la capacidad y la virtud política del pueblo del Alto, ¿no? Al señalar de que ellos no pueden pues asumir la cabeza del Estado, no pueden asumir el gobierno porque se van a pelear por los ministerios. Más allá de que esto haya sido una evaluación, que puede haber sido, eso no cambia en nada las cosas, nos muestra el carácter utilitario y el desdén y menosprecio que tiene el señor Morales hacia las regiones, hacia el pueblo, hacia las organizaciones sociales y hacia la gente que incluso le ha dado estabilidad social y política a lo largo de sus 14, casi 15 años de gobierno. Pero además que incluso en esta última elección le ha dado el más importante bolsón de votos, sin el cual seguramente no les hubiera ido como les ha ido en esta última elección. Y eso creo que le va a pasar una durísima factura, porque lo que ha hecho el señor Morales es un agravio, es una traición al pueblo alteño. Porque queda claro que los hijos y las hijas del Alto tienen toda la capacidad para estar al frente, a la cabeza del Estado boliviano. Las peleas por los ministerios se dan pues en todo proceso político. Ese no era un elemento, un motivo para desdeñar el rol político que podía cumplir la señora Eva Copa o los dirigentes del Alto en esa etapa de transición. Creo, y con esto voy terminando, que es un video que deja muy debilitada, incluso muy afectada, diría yo, la idea de que el movimiento al socialismo tiene una concepción nacional, un proyecto nacional. Ha dejado ese proyecto nacional. Y nos muestra ese video, es una muestra de cómo el movimiento al socialismo, al dejar de ser ese proyecto nacional, termina hoy por hoy en un mero proyecto cupular. Un proyecto cupular de personas que han tomado el poder, se han acostumbrado al poder y les cuesta de sobremanera alejarse del poder. Y lo peor,
es que, por lo visto, están dispuestos a hacer lo que sea para no perderlo. Y eso, estimada audiencia de Panamericana, nos pone en una situación de confrontación, de violencia, de inestabilidad, no a esta cúpula de poder, sino lastimosamente a toda la sociedad boliviana. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal, también dando cuenta de este primer punto. Ahora le pasamos le damos la palabra a don Roberto de la Cruz para que pueda hacer referencia también a este primer punto de la agenda de diálogo en Panamericana. Don Roberto de la Cruz. Muchas gracias, José Luis. Un saludo cordial a su masiva audiencia de Panamericana, a César y a José Luis. A ver, primero nos hicieron creer durante 14 años que en el país existía uno que representa a los indígenas y a la clase proletaria, y el otro la derecha tradicional, pero no lo dicen, que ambos son administradores del sistema 21060, aunque en papeles se ha anulado, en los hechos sigue vivo, pero no han manifestado que son administradores ambos de un modelo económico extractivista, de corrupción, mentira y engaño, en donde la víctima, como siempre, es el pueblo, particularmente la clase indígena, originario, campesino, y ahora el alto. Cuando digo esto, José Luis, quiero enfatizar que a confesión de partes, relevo de pruebas es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. Y de acuerdo a la definición de su autor, que es Guillermo Cabanillas Torres, dice: es un principio, sentencia o proposición que no necesita demostración alguna por la clara y evidente, así como las afirmaciones dichas por el expresidente Evo Morales. Aquí no interesa, compañeros, la fecha, aquí no interesa cuándo ha dicho, sino lo que ha dicho con sus propias palabras el ciudadano Evo Morales. El mensaje de desprecio, el mensaje de discriminación a una mujer, el mensaje de Evo Morales como todopoderoso que está haciendo creer que él puede hacer y deshacer, haciendo su cálculo político en el país por encima de todos los bolivianos. José Luis, ante semejante ataque, mofa del exmandatario, estamos con el corazón hecho pedazos en este momento. Por sus actos burlescas de mofa con los salteños, con las salteñas, como si los salteños no serviríamos para ser presidentes, como si los salteños solo nos peleamos de ministros, pegas, cuando todos sabemos que los salteños hemos peleado, luchado siempre por todos los bolivianos. Ahí está, por el tema del gas a domicilio, la nueva ley de hidrocarburos, impuesto directo de los hidrocarburos, que gracias a nuestra lucha del pueblo alteño, las regiones productoras de gas hoy tienen mayores regalías, recursos para las universidades, para las gobernaciones, para los municipios,
todavía esa lucha de los salteños junto a mis hermanos aymaras de las provincias, hemos ofrendado, José Luis, vidas humanas, dejando huérfanos de esta nuestra lucha. Pero ¿quiénes se han aprovechado de esta lucha? ¿Quiénes nos han robado? El ciudadano Evo Morales Ayma, junto a su vieja rosca del movimiento al socialismo. No todo el MAS, porque no podemos generalizar a todo el MAS, porque ahí está un conjunto de mis hermanos aymaras y quechuas, quienes también a estas alturas, al escuchar ese tipo de menosprecio y desprecio, están seguramente arrepentidos también. A ver, al principio les hemos pedido que reconozcan el error cometido con el Alto, pidiendo disculpas. Solo han salido con palabras de querer justificar que no fue esa fecha, sino en otra fecha, demostrándonos como si fuéramos sus rebaños de oveja, sus escaleras, sus vulgares idiotas para seguir creyendo. Pero si son valientes, muy valientes, para pedir disculpas a Venezuela y a Cuba. ¿Escucharon cómo dijo el presidente? A pedir disculpas a Venezuela y a Cuba por los problemas ocurridos, registrados en el corto gobierno de Yanine Áñez. Pero se resisten de pedir disculpas al heroico pueblo de El Alto. ¿Crees que eso no es indignante, José Luis? Estamos muy dolidos. En el MAS ya no existe coordinación. Cada diputado, cada ministro es una isla, es una sigla diferente. Ejemplos recordaremos recientemente. El ministro de Gobierno dice que hay que cerrar el tema del golpe solo procesando a Yanine Áñez. ¿Y qué dice el ministro de Justicia? Dice, hay que ampliar a más cómplices, es decir, a todos. Félix Ajpi, el diputado, senador, dice, lo que falle la Corte Interamericana de Justicia no será vinculante para Bolivia. Semejante improperio. Estos caballeritos ni siquiera han terminado, no sé si han leído la propia Constitución Política del Estado. El ministro de Gobierno hace aprobar una ley de la policía, donde el ministro de Gobierno tiene que formar parte de la estructura del mando policial, y en contraposición de esto, lo más grave es que el ministro Juan Ramón Quintana ve como una política torpe que la Asamblea Legislativa premia a la policía con una ley que ni la dictadura dio. Eso dijo recientemente. Entonces, eso significa que todos estos caballeritos están haciendo un enorme hueco para que se caiga el caso del supuesto golpe de Yanine Áñez. Así como ahora se ha caído completamente. Yo diría que el MAS en las últimas 48 horas se ha dado un tiro en la sien. Ahora están buscando cómo salvarse después de haber cometido ese grave error con los aymaras, con el heroico pueblo del Alto, y tratan de justificar que no era esa fecha, sino era otra fecha. Por tanto, así como nos ha indignado el gobierno transitorio corrupto de Yanine Áñez, en complicidad de Samuel Doria Medina y también Lucho Revilla, entre otros, hoy decimos
que el movimiento al socialismo nos ha traicionado, pese que hemos puesto muertos, huérfanos. En 2003 nos ha robado nuestra lucha, creyendo que sería un gobierno que haga cambios trascendentales para el país. Al principio intentó con un proyecto, mostrando un proyecto de país, pero terminó siendo solo un proyecto de poder absoluto, entre 5, 6 hombres y mujeres que querían adueñarse, apropiarse de todo el Estado boliviano, sin importar vidas humanas, sin importar intereses de la patria. A ese extremo hemos llegado. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Vamos a realizar una nueva ronda en este primer punto, pero vamos a pedirles expresamente a nuestros invitados de este fin de semana acortar el tiempo de su participación, realizando precisamente las aclaraciones, las puntualizaciones que crean conveniente en este primer punto. Empezamos con usted, don César Navarro. Gracias. Yo ratifico la opinión inicial que vertí, es decir, ¿quiénes son los que ponen la agenda política a la política? Y no son precisamente los políticos de oposición al gobierno o las derechas, sino son algunos medios privados de comunicación. Y es a partir de que estos medios ponen la agenda política en los medios y lo vuelven la agenda política pública, es que empieza a desarrollarse y a circular las múltiples opiniones, discursos, sentencias, condenas, hasta predicciones políticas de largo plazo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo los medios privados de comunicación tienen la capacidad de moldar el nivel de comportamiento y de las opiniones políticas de muchos políticos de las diferentes derechas y centros y oposiciones que tenemos en el país, ¿no? Y esto no es un tema casual, y eso es básicamente porque lo que tuvimos estos últimos 15 años fueron ensayos electorales de frentes políticos, y tuvimos organizaciones o agrupaciones políticas que solo se fundaron en función del calor administrativo, ya sea del municipio o la gobernación. En el momento que perdieron gobernaciones y municipios, estas organizaciones políticas, agrupaciones electorales, agrupaciones que proclamaban a los 4 vientos hace 2, 3, 4 años ser la respuesta política para el país, para derrotar por la vía democrática al movimiento al socialismo, prácticamente el 2020 desaparecieron. Por ejemplo, uno puede ver lo que aparentemente parecía ser desde la socialdemocracia con Solvo una respuesta política desde el gobierno municipal, o la derecha moderna, entre comillas, de los demócratas a la cabeza de Rubén Costas y la gobernación de Santa Cruz. Prácticamente, no solo que no tuvieron la capacidad de dar la cara para sostener al gobierno de facto de Yanine Áñez, sino que tuvieron que abandonar la carrera electoral el año pasado, ¿sobre pretexto de qué? De no dispersar el voto, no. Cuando en los hechos la candidatura de Áñez, más con sus aliados de Tarija, de Santa Cruz de la Paz, no llegaba ni siquiera al 2%. Ya por eso tuvieron que abandonar. Y en las elecciones municipales y de la gobernación llegamos al extremo que prácticamente ese nivel de influencia y control territorial que tenían se redujo absolutamente a nada. O sea, esa fue la triste realidad política de los que hoy aparecen con un discurso genérico cada vez más dramático y acusador sobre el fraude electoral. Y reitero, ¿cuáles son los elementos que aportan para el fraude? Y la respuesta inmediata que tengo, revisando los medios de comunicación desde el 2019, es exactamente la consignitis agudas que se ha vuelto la constante discursiva de muchas de las oposiciones para justificar su presencia pública. Yo creo que tanto el Alto, el Trópico de Cochabamba, hoy el norte integrado de Santa Cruz, son actores, sujetos políticos, y el Alto es un actor político determinante en la vida política del país. Ese es un elemento importante
que no simplemente se ve como una referencia electoral, sino que el Alto ha sido capaz no solo de resistir al gobierno de Sánchez de Lozada, sino de liderar uno de los momentos históricos y políticos más importantes de este siglo, y yo tengo mi reconocimiento especial al Alto y a muchos dirigentes sociales, sindicales, que prácticamente han mostrado con su sacrificio constante, diario y permanente, la forma de la lucha política y de la construcción política organizada, tomando en cuenta la identidad territorial fundamentalmente. Y el Alto es un referente político no solo para Bolivia, sino tiene connotaciones múltiples a nivel internacional, pero hay que ver que el comportamiento político del Alto a nivel nacional, no a nivel municipal y departamental, tiene su propia peculiaridad y su propia característica. O sea, a nivel nacional, uno ve, o en las elecciones nacionales, uno ve que el Alto, su nivel de comportamiento político parte del principio de antineoliberalismo, antigonismo, anticolonialismo. Entonces el Alto se ha vuelto un referente político importante. Y así como se quisieron cabalgar sobre las espaldas de los indígenas que marcharon por el Tifnis el 2011, prácticamente se quieren marchar sobre las mismas espaldas de hombres y mujeres del Alto, ¿no es cierto?, para construir un discurso necesario y mediático que dos medios de comunicación lo han impuesto como un hecho político muy fuerte. Un otro elemento que me llama la atención, y eso hay que ver, nunca pues la realidad que sucede, la realidad que pasa, son los deseos individuales que tenemos los políticos, ¿no? La realidad siempre tuvo la capacidad de superar a sean políticos de izquierda o sean políticos de derecha, porque la realidad es mucho más profunda, mucho más compleja, y tiene múltiples formas de manifestación política y pública, ¿no? Yo recuerdo que al MAS lo desecharon el 2008 lo desecharon porque no había apoyado los referéndums autonómicos. Lo habían desechado también en 2011 con la marcha del Tifnis. Es decir, en diferentes momentos políticos prácticamente lo desecharon al movimiento, al socialismo, y era prácticamente ya una sigla electoral que no tiene ningún valor político, ¿no es cierto? Ningún valor político. Y la realidad política es tan dramáticamente diferente, que hoy en día es la única organización política que le permite dar estabilidad política a muchos gobiernos municipales, departamentales y al gobierno nacional. Pero también creo que tiene que haber un desafío múltiple, un hecho político de gran transformación en esta coyuntura, porque el movimiento al socialismo tiene una estructura política que emergió de la resistencia al sistema político de partidos de derecha del 96, y hoy en día tiene que tener la capacidad de tener una estructura política que sea capaz de no solo dirigir campañas electorales, sino dirigir la gestión pública municipal, departamental y nacional. Ahora bien, cuando yo expresé en mi primera intervención la coyuntura de agosto, que es la coyuntura determinante a la que hace referencia Evo, es una coyuntura determinante para la historia política del país. O sea, no se estaba jugando, José Luis, solo la fecha del momento electoral. Si en ese momento se decidía postergar nuevamente de manera indefinida las elecciones, y eso lo advirtió Salvador Romero, ya no era postergación de nuevas elecciones, sino automáticamente era convocatoria a nuevas elecciones nacionales. Entonces no estamos hablando de una postergación de septiembre a octubre o de octubre a noviembre, sino la postergación de las elecciones nacionales, y con ello postergar la recuperación de la institucionalidad democrática en nuestro país. Porque lo que tuvimos el 12 de noviembre fue la constitución de un gobierno de facto, donde un grupo de conspiradores sin ningún tipo de representación política se arrogaron, producto de la violencia y del golpe, la representación y organizaron un gobierno de facto, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que el 2010 o el 2019 recurrir al bufón del imperio, que es Almagro, para que les dé el discurso del fraude electoral, y hoy en día tienen que recurrir a la Iglesia Católica para que les dé el discurso de la sucesión constitucional. Es decir, tenemos oposiciones que no tienen el nivel y la creatividad y la capacidad ideológica y política para posesionar sus propios elementos propositivos y políticos en los diferentes momentos y en las diferentes coyunturas. Agosto del 2020 fue una coyuntura altamente determinante e importante, porque el sujeto histórico que hacía referencia yo
a lo que fue el 77, 78 y el 79, ese sujeto obrero, ese sujeto campesino, ese sujeto urbano territorial tuvo la capacidad de enfrentar la dictadura de Banzer y la de Natusch, pero también tuvo la capacidad de enfrentar al gobierno de facto de los demócratas con sus aliados que no tuvieron la capacidad de sostener a un gobierno pésimo, malo, ¿no? Tuvieron la capacidad de imponer una fecha electoral, porque si no se imponía, estábamos asistiendo a una coyuntura donde prácticamente la imagen de la presidenta Áñez, del gobierno de facto, estaba en un proceso de desmoronamiento acelerado. Y no era casual, no era casuístico que muchas de las opiniones que se fueron brindando en ese momento incluso hablaban de una posibilidad de una intervención militar por falta de liderazgo estatal en el gobierno de facto. Entonces era un momento y una coyuntura altamente determinante e importante. Por ello creo que hoy tenemos una multiplicidad de actores políticos altamente importantes y fundamentales. Yo reitero, los hombres y mujeres del Alto, yo tengo un respeto profundo, una admiración por el nivel de sacrificio, de misticismo incluso en la movilización y en el hecho político para desplazarse y tener la capacidad de enfrentar al poder. Es muy importante, pero paralelamente a ese tipo de forma y manifestación organizada territorialmente, urbanamente, existen otros actores, y creo que en el último periodo también los compañeros indígenas y de la Federación Regional del Norte de Potosí, tanto la Federación de Ayllus y la Federación Regional, tuvieron también un desplazamiento con las mismas características y las mismas peculiaridades, tomaron en cuenta, incluso tomaron físicamente la ruta que vincula tanto a Potosí como a La Paz. Entonces, hoy estamos viendo organizaciones y movimientos que tienen esta múltiple capacidad. ¿Por qué? Porque asumieron la necesidad de recuperar la democracia del gobierno de facto. ¿Por qué? Porque tuvimos un momento donde, por más que se le quiera llamar gobierno de transición o de transición forzosa, como un ex senador del MAS se acuñó a decir, se podrá ocultar las masacres de Chasquipampa, del Pedregal, ejecutado por policías de civiles y armados el lunes 11 de noviembre en la mañana, 3 muertos asesinados por impacto de bala. Se podrá ocultar la muerte de ese compañero en Guayani al mediodía del lunes 11 de noviembre por impacto de bala de la policía, o podemos ocultar las masacres de Secaba y Sancata, donde los compañeros fueron asesinados por impacto de bala. Y no es que lo digamos y lo reiteremos nosotros, sino que organismos como la Clínica Forense, la Universidad de Harvard, se tomó el tiempo de hacer entrevistas a las víctimas, a los familiares, a las víctimas de las torturas, a los familiares de las personas que han sido asesinadas, y a partir de una descripción cronológica incluso describe la forma de asesinato a hombres y mujeres en La Paz, en Cochabamba, en el Alto, y por eso el título de ese informe se llama "Nos mataron como perros". Entonces nos dirán que eso puede llevar adelante un gobierno de transición elegida bajo los principios constitucionales. No, o sea, la forma de manifestación pública del gobierno de facto de Áñez desde el 12 de noviembre adelante fue las mismas características represivas de los gobiernos de facto del siglo pasado. El poder se impuso a través de la violencia, y no simplemente la violencia vía represión, sino la violencia incluso criminal que eliminó físicamente a muchos hombres y mujeres. Por eso considero que algunos medios de comunicación deben estar incluso congratulándose y abrazándose, porque tienen la capacidad de agendar los temas y hacer que sus temas agendados se vuelvan las agendas políticas, y creo que nosotros tenemos que ver con mayor profundidad estos elementos. Muy bien, le damos gracias, cerrando este primer punto, a don César Navarro. Le pedimos también a don José Luis Bedregal pueda cerrar este primer punto con su intervención. Adelante. Bueno, gracias. A ver, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Primero, que en todos estos hechos señalados por César, que tienen que ser esclarecidos, no es que ha habido muertes y heridos porque una fuerza militar apuntó y disparó contra
el sector civil. Lo que ha habido son acciones de enfrentamiento que conocemos todos los bolivianos, enfrentamiento entre sectores donde las fuerzas del orden trataron de impedir los actos violentos que habían sido generados por operadores políticos. Porque no podemos olvidar aquellos operadores políticos que llegaron armados a distintos puntos de La Paz, de Cochabamba, en el oriente boliviano también, y que hoy están impunes por las calles. Gente, operadores políticos que indujeron, instigaron y condujeron la quema de viviendas, de bienes públicos, de ataques personales, etcétera, etcétera. Y quienes han sido víctimas de armas de fuego, aún no queda claro, porque no tenemos lastimosamente las condiciones institucionales para aclarar la verdad histórica, no queda claro de quién son víctimas. De los informes aún no han sido contundentes, no se han esclarecido los hechos y lastimosamente no se van a esclarecer. No se van a esclarecer hasta dentro de muchos años, o cuando exista la voluntad política para que, lastimosamente, organizaciones imparciales, seguramente conformadas por equipos internacionales, puedan venir a esclarecer la verdad. Mientras tanto, es parte del discurso oficialista que, por supuesto, intenta llevar agua a su molino. Pero aquí los ciudadanos hemos sido víctimas de esa violencia, víctimas de esos incendios, víctimas de esa confrontación. No, aquí no hay víctimas de un solo lado, aquí hay víctimas de los dos lados y en eso hay que ser absolutamente categóricos. Y si ha habido responsables que han actuado de mala forma, tendrán que ser sancionados, pero lastimosamente, César, hoy no existen condiciones para que el Ministerio Público, que la justicia en Bolivia pueda esclarecer y dar argumento y sostener lo que el movimiento al socialismo señala. Es una pena, pero es parte del descalabro institucional que vive el país, porque yo estoy de acuerdo, aquí tiene que haber sanciones a quienes actuaron mal, en uno y en otro bando, porque soy un demócrata, y en democracia no se puede imponer la violencia del fuerte contra el débil, tenga el color político que tenga. Como demócratas tenemos que luchar, porque creo que aquí quienes estamos en esta mesa somos todos demócratas, tenemos que luchar porque sean las instituciones las que resuelvan las tensiones sociales y políticas en nuestro país. Para eso han sido creadas. Pero claro, cuando nos olvidamos de ellas y lo que pretendemos es que nuestra voluntad se imponga a partir del uso de la violencia, pues ocurre lo que ocurrió. Y veremos en el transcurso de los años cómo se van esclareciendo estos lamentables hechos. Que por supuesto además está muy por encima de lo que pueda decir ni siquiera informe, ¿no? Es un documento de la clínica, ¿no?, de derechos humanos de una universidad extranjera, imagínense. No es un pronunciamiento de la universidad propiamente, sino es parte de un estudio que tiene además otros componentes. No se trata de un pronunciamiento de la universidad, ni mucho menos. Y además quienes hemos vivido esos momentos, quienes hemos tenido que proteger a nuestras familias, quienes hemos tenido que lamentar la quema de buses, la quema de casas, de gente allegada al periodismo, etcétera, etcétera, por el solo hecho de no ponerse de rodillas al poder, somos los ciudadanos. No es la Universidad de Harvard. Somos nosotros los que hemos vivido esos hechos tan lamentables. Es el pueblo boliviano el que ha vivido esos hechos lamentables. Que insisto, y termino con esto en ese punto, hay que sancionar a los responsables, estén en el bando que estén. Queda claro que la agenda que se ha impuesto, no la han impuesto los medios, menos es posible que dos medios impongan la agenda. Esta agenda de la que estamos discutiendo justamente ahora, la ha impuesto el movimiento al socialismo. Coincido con César en que la oposición no tiene la fortaleza para imponer una agenda. Creo que sería otro tema de discusión de las razones, en fin, aunque varias las has dado y son irrefutables. En la debilidad
crónica en el sistema político boliviano, pero sobre todo esa debilidad está en los partidos de oposición, que han sido duramente castigados en el proceso electoral con la sabiduría de la gente, pues, ¿no? Pero esta agenda en la que estamos discutiendo ha sido impuesta por el movimiento al socialismo, que ha utilizado para ello todo el poder estatal, un poder que por supuesto no tiene el sector privado ni tiene la oposición. Basta ver la programación de Bolivia TV y los medios estatales para ver el esfuerzo que hacen para imponer una agenda mediática. A esto contribuyen los voceros, el vocero gubernamental, los diputados, senadores, para imponer esa agenda. Y creo que dentro de la estrategia del movimiento al socialismo, esto sí lo han logrado hacer. Y es en gran parte, por la debilidad de la oposición, que muy rápidamente cae en el juego del movimiento al socialismo y que entra al debate, ¿no?, sobre el golpe o no golpe, cuando los problemas que la gran mayoría del país quiere discutir y quiere resolver son vacunas, atención médica, defensa del empleo, lucha contra el contrabando, reactivación económica. Esa es la agenda de la gente. Esta, la que estamos discutiendo, es la agenda política, impuesta hábilmente, eficazmente por el movimiento al socialismo. Y en ella hay que recordar hay que señalar que no fue la oposición la que recurrió a Almagro, no. Quien recurrió a Almagro, y la audiencia recordará, fue el movimiento al socialismo, que además no solo recurrió formalmente en la OEA, sino que además se explayó en honores, en atenciones al señor Almagro. Lo llevó a compartir, recuerdo, al trópico de Cochabamba, me lo pusieron a bailar, le pusieron guirnaldas de coca, le invitaban cosas por aquí, por allá, para que baile, no baile, lo nombraban hermano Almagro, ¿no? Fue el MAS quien recurrió al hermano Almagro, no fue la oposición. Y luego, como cereza del pastel, es el movimiento al socialismo, el gobierno del movimiento al socialismo del presidente Morales, que le pide una auditoría con carácter vinculante al proceso electoral del 2019. Fue el MAS, fue el gobierno del señor Morales que le pidió la auditoría vinculante, así, oficialmente, auditoría vinculante, que luego no le favorece. Y entonces en ese momento el hermano Almagro, ¿no?, su hermano Almagro, porque mío no es, y creo que no es de la mayoría del pueblo, el hermano Almagro de los masistas se convierte en el mal tipo. Y la auditoría vinculante que pidió el gobierno del movimiento al socialismo no la acata, porque no le dice lo que quería que diga. Bueno, pues, o sea, en ese escenario estamos, donde no hay institucionalidad, donde se hace una cosa, luego se hace la otra, se trata de justificar con la mayor naturalidad. No, y eso no puede ser. Ahora, ¿por qué impone esta agenda? Termino con esto, y porque lo estoy reiterando. Impone el movimiento al socialismo esta agenda porque la necesita ante la mala gestión económica, porque no hay reactivación de la economía en este escenario difícil de pandemia. Más allá del bono que sacó y que logró meter liquidez al mercado, no hay ninguna acción de carácter económico. No hay acciones ni políticas de defensa ni de creación de nuevos empleos. La gente está perdiendo sus empleos, está disminuyendo la calidad de su empleo, no sabe si va a cobrar a fin de mes. El contrabando es galopante y está aniquilando la poca industria de nuestro país, está estrangulando a los productores de la tierra, a los agropecuarios, a los campesinos. Y la pésima gestión en salud, que ahora además se contamina con los actos de corrupción. No solamente en salud, con el escándalo, porque ya es un escándalo el de las vacunas VIP, sino además los actos de corrupción en todas las esferas, Insumos Bolivia, Mutum, etcétera, etcétera. La corrupción. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Madrigal, cerrando este primer punto del programa.
Y le corresponde a usted, don Roberto de la Cruz, también hacer lo mismo para ir concluyendo esta parte del programa. Adelante. ¿Qué dice nuestra Constitución Política del Estado? Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. La Constitución no dice que hay que promover violencia, que hay que generar luto, llanto de las familias bolivianas. Digo esto porque me hace recuerdo lo que ha pasado en la corta gestión del nefasto gobierno de Yanine Áñez. Digo nefasto porque en plena pandemia, ¿se recuerdan de los respiradores que tenía que comprar? Creo que llegaron incompleto, pero no funciona hasta el momento. ¿Qué se hace con eso? Todavía no hay una investigación exhaustiva sobre ese tema. Vuelos que servían para transportar, creo que a futuros yernos, a amantes, vuelos que son del Estado, ¿sí? De misma manera, este último caso registrado con el exministro Arturo Murillo, al adquirir agentes químicos, que no se ha esclarecido todavía hasta la fecha. Y cuando hablamos de violencia tenemos que hablar completo sobre la violencia registrada en nuestro país. ¿Se recuerda, José Luis, la marcha indígena de Tignis, donde el ministro Sacha Llorente, con su intervención, hacía hincar a los sectores vulnerables de mis hermanos indígenas del oriente boliviano? ¿Se recuerda cómo los han encarcelado a mis hermanos cocaleros de los Yungas solo por tener diferencias políticamente con el gobierno, con el poder? ¿Se recuerdan cómo fueron encarcelados mis hermanos de Achacachi o Masuyos, los dirigentes encarcelados, buscados? ¿Por qué? Porque Achacachi se había levantado en contra de la corrupción, en contra de uno de los miembros, alcalde del movimiento al socialismo. ¿Acaso se han olvidado de los cooperativistas mineros, en donde sacrificaron inclusive a uno de los viceministros del movimiento al socialismo? ¿Se han olvidado de Jonathan Quispe, un universitario alteño? ¿Se han olvidado de eso? ¿Se han olvidado de Hotel Las Américas? ¿Se han olvidado de la masacre de Pando perpetrado por Juan Camión Quintana? Si continúo señalando, recordando, faltaría tiempo. Exactamente, casi igual, en la corta gestión del gobierno nefasto de Yanine Áñez, ha pasado. En la masacre, efectivamente, de Sacaba y de Sencata, pero en contraposición de un conjunto de gente armada, gente que no conocemos, los salteños. Ojo, dirán que los salteños en esas jornadas hemos salido nosotros a marchar, protagonizar esos hechos, César y José Luis. No, nosotros no hemos salido. El pueblo alteño se estaba cuidándola, haciendo barricadas en las calles, etcétera, etcétera, para que sus casas, sus almacenes, sus tienditas no sean asaltadas.
Pero ¿de dónde han aparecido esa gente desconocida? Armados con palos, con piedras, con ondas, guerra civil, causando zozobra, torturando a los policías. Uno de los policías fue torturado, producto de eso ha muerto en Comando Regional de la Policía del Alto, quemando casas particulares de los periodistas. En la ciudad de La Paz, ¿se ha esclarecido, José Luis, el tema de la quema de los de Pumacatach? No. El robo de víveres, de almacenes en la ciudad del Alto. ¿Eso es ser revolucionario? ¿Robar es revolucionario? Después de que ha pasado, o esas fechas deseamos nosotros, sin ser protagonistas de esos movimientos, ni de uno ni de otro lado, porque el Alto no fue parte, no fue protagonista de esto mal llamado golpe, tampoco de esos hechos de violencia que ha impulsado el movimiento al socialismo. Hemos dicho que los aymaras no somos violentos. Los aymaras sí practicamos la cultura de paz. Cuando tenemos diferencia, que decimos, oye, nos sentaremos con Tasiñani, con Atznatakuleratat, Aruskitañani. Hablamos, dialogamos y luego solucionamos. No terminamos nuestras diferencias con patadas, palos y hasta quitar la vida a nuestros semejantes. Esa cultura no existe para el mundo andino. Por eso digo, tanto el gobierno nefasto de Yanine Áñez como del movimiento al socialismo, administrado en esos 14 años a la cabeza de una vieja rosca del MAS, no el militante del MAS, sino la vieja rosca del MAS a la cabeza de Evo, Quintana, Los Romeros, Lineras, Arce Saconeta, etcétera, etcétera, con un discurso haciendo creer al pueblo que es un gobierno de indígenas, un gobierno de la clase proletaria. Han asaltado, han hecho exactamente como hicieron los gobiernos de la dictadura, masacrando, llevándose consigo más de 100 vidas humanas. ¿Se ha investigado de eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque ahí tienen los operadores de la justicia, un ministerio público que baila al ritmo de el poder. Una justicia podrida que efectivamente basta un telefonazo, cumple las órdenes cuando los delitos son políticos o politizados. A ese extremo hemos llegado. Y por tanto, para nosotros, cuando dice la derecha neoliberal, esta vieja rosca del MAS que administra el mismo sistema imperante, con mismos métodos de violencia, de sumisión en contra del pueblo, han saqueado en los 14 años, así como ha saqueado Yanine Áñez en los 11 meses. Ambos polos opuestos han prácticamente saqueado al Estado boliviano, cuya víctima es el pueblo boliviano. Ese pueblo boliviano, la mayoría indígena, originario campesino y clase popular, hoy ya no se siente representado por ninguno de los polos opuestos. Y por eso quiero afirmar categóricamente, señalando, nosotros hemos puesto 3 cruces a los partidos tradicionales que han sido los causantes para que el MAS retorne al poder a la cabeza de Yanine Áñez. Hemos puesto 3 cruces con esos caballeros, nunca más. Pero también a partir de este lunes, si no piden disculpa al heroico pueblo del Alto, en vano están queriendo justificar que no fue así, si no quería decir así, con ese contenido de lirismo retórica, sino
se pide disculpa este lunes. Desde el lunes le digo que vamos a iniciar como una especie de trámite jurídico de divorcio político para siempre con la vieja rosca del movimiento al socialismo. Muy bien, le agradecemos a don Roberto de la Cruz. Acabamos este primer punto y vamos a ingresar de lleno ya al segundo, que tiene que ver con un tema que ha generado también cierta polémica durante la semana precedente. Esto tiene que ver con el proyecto de ley de ascensos en la policía boliviana y el trabajo desarrollado, por ejemplo, por la Cámara de Diputados, que entre martes en la noche y en la madrugada del miércoles aprobó en un trabajo por tiempo y materia este proyecto de ley y que hace referencia fundamentalmente a varios aspectos inherentes a la vida institucional de la policía, pero se cuestionó un artículo, el artículo 11, porque se dice se le otorga mucho poder a un civil, en este caso a un ministro de gobierno, que se convertiría además en parte del Estado Mayor de la Policía. Esto ha sido tomado como una suerte de intervención política a la institución Verde Olivo, por lo menos eso es lo que manifestaron legisladores de oposición. Pero esto ha quedado postergado en su tratamiento en el Senado Nacional hasta después del receso, por lo menos eso es lo que se ha mencionado. Vamos a ahora darle la palabra a don César Navarro para que haga referencia a este tema, y tomando en cuenta que hubo expresiones de molestia, sobre todo en el sector pasivo de la policía. Don César Navarro. Gracias. Solo un tema que me parece importante puntualizar, y me llamó mucho la declaración de José Luis, ¿no? Él dice que las muertes que se produjeron en Ovejuyo, Chasquipampa, Guayani, Sacaba, Sencata, fue producto de enfrentamiento entre hermanos y que la policía solo trataba de disuadir. Realmente, José Luis, esa afirmación, te juro, de todo corazón, no la puedo aceptar que venga de una opinión tuya, del nivel de formación y militancia política que tienes. Me llama mucho, porque esta opinión la vertió inicialmente Murillo, y dijo, entre hordas masistas se dispararon y se mataron. Es la misma opinión que dijo López, y es la misma opinión que dijo el informe memoria de la conferencia episcopal. Yo hice referencia solo a un informe de la universidad, del Instituto Forense de la Universidad de Harvard, que por cierto, y que lo conoce bien Roberto de la Cruz, es la que impulsó el juicio contra Sánchez de Lozada en Estados Unidos. Y el abogado patrocinante es un abogado que lo ha llevado a Sánchez de Lozada y lo ha llevado a Sánchez Verde ante un juez en Miami. Incluso ha pedido que lo convoquen a Carlos Mesa para que declare. Es este grupo de investigadores que vino a La Paz y trabajó 45 días investigando, entrevistando a los familiares de las víctimas y a las víctimas. Pero además yo te invito a leer el informe defensorial del pueblo del 2019, son casi 600 páginas, y ahí hay un desglose interesante de testimonios de las personas, de las mamás, de la mamá del muchacho que ha muerto en Chasquipampa el lunes 11. Hay relatos estremecedores y conmovedores, al igual que, me acuerdo que Juan del Granado, cuando presentó el alegato final para acusar a García Mesa, se publicó un libro muy bueno, ¿no? Yo lo tenía y se perdió y se quemó en mi casa en Potosí, cuando fueron quemadas por grupos de paramilitares en Potosí. Ese libro describía con mucho detalle cómo fue el asesinato en la calle Harrington, incluso se transcribían muchos de las opiniones de Gloria Raya. Es decir, ese testimonio, ese relato era la base material de la acusación del nivel de criminalidad, de la actitud fascistoide del grupo de García Mesa y los paramilitares. Y ese tipo de testimonios que presenta la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Harvard y también la CIDH son testimonios conmovedores, muy fuertes, y creo por eso no lo admito ni lo acepto, que se siga hablando de que se han matado entre locos que estaban peleando porque querían matarse. Yo eso no lo acepto porque creo que hay un nivel de asesinato. Con referencia al tema de la policía, José Luis, es un tema pendiente que tenemos como país.
porque la policía es hijo de la República, se ha fundado en 1826 por el presidente José Antonio de Sucre, pero la estructura organizativa de nuestra policía, tanto la estructura organizativa y su relación con la sociedad, siempre ha sido represiva, ¿no? Es más, después de la guerra del Chaco, entre el 35 y el 52, por ejemplo, se pidió el asesoramiento y el apoyo de una misión italiana de carabineros para un asesoramiento y formación, y el nivel de organización que se le dio a la policía fue básicamente un nivel de organización militar, es decir, se trató de crear el arma gemela de los militares, pero para el mundo urbano, que son los policías. Y desde el 52 adelante se ha dado mucho interés, mucho apoyo, mucha fuerza, pero al carácter represivo de la policía, porque la policía ha sido la forma de expresión política del Estado frente a los diferentes momentos políticos y sociales, ¿no? Entonces, la policía ha sido la extensión política del poder público, y ahí hay que admitirlo también autocríticamente en nuestra gestión, ¿no? Entonces se tiene que dar un salto cualitativo, porque nosotros estamos volviéndonos prisioneros del chantaje armado de oficiales, de clases y de las esposas de los policías. Constitucionalmente, militares y policías tienen que estar subordinados al mando civil, y el mando civil emerge del voto, de la democracia representativa. Nuestro sistema de gobierno, dice, es un sistema de gobierno basado en los códigos de la división de poderes de la República, y nuestra forma de democracia es la representativa, la participativa y la comunitaria. Pero la organización de los órganos de poder es a través de la democracia representativa. Entonces, este elemento es importante y fundamental, porque son las autoridades que emergen de este escenario democrático los que dirigen el Estado y la sociedad. Pero la policía, desde hace varios años atrás, no solo en nuestra gestión, sino varios años atrás, está condicionando por la utilización de infraestructura, de equipamiento, de uso material bélico, a las diferentes acciones que no son solo reivindicaciones gremiales, sino tienen otro tipo de condicionantes, ¿no? Uno escucha y dice, las manifestaciones políticas, por ejemplo, no vamos a permitir porque vamos a levantar otro motín policial. Y recordaremos lo que pasó el 8 y 9 de noviembre. La primera consigna, el motín, es rebelarse contra la autoridad jerárquica. Los policías deberían de rebelarse o amotinarse contra su autoridad jerárquica institucional. Pero la primera demanda de la policía boliviana el 8 de noviembre, y lo expresa la sargento Calani desde Sucre, pide la renuncia del presidente y del vicepresidente, y dicen que vamos a negociar nuestras demandas con el próximo gobierno. Y José Luis, esta afirmación que hace la sargento y la demanda de la policía es la misma opinión que vierte Luis Fernando Camacho en el Cabildo del 2 de noviembre a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra. Eso demuestra un alto nivel de coordinación. Y no olvidemos que la policía empezó a subordinarse al mando del poder de Camacho desde los primeros días de la última semana que decidió el golpe de Estado. Me refiero desde el 4 o 5 de noviembre aproximadamente. Porque son los policías de civiles y de uniformados que le dan seguridad a Luis Fernando Camacho, a Marco Antonio Pumari, en el Hotel Casi Grande en la zona sur de La Paz. Y es además en las movilidades de la policía que se traslada Camacho hasta la Plaza Murillo el 10 de noviembre, el día del golpe de Estado, y al primer lugar donde ingresa Camacho no es al Palacio, es a la UTOF, la que está al lado de la Cancillería, y se reúne con oficiales de alto rango. Entonces, la última semana ha estado subordinada el grupo de la policía al mando de Camacho, y desde el 11 de la mañana empieza a subordinarse al grupo de la Universidad Católica, y a partir del martes 12 empieza a subordinarse al gobierno de facto. Lo que te quiero manifestar que no podemos tener a una policía armada, uniformada, que esté condicionando los hechos políticos a su comportamiento y a su decisión. Eso es un peligro para el Estado de Derecho, no para el gobierno del MAS simplemente. Porque si nosotros no empezamos
a modificar muchos elementos necesarios e importantes y permitimos que la policía siga siendo una institución represiva, pero además que condicione sus reivindicaciones con la utilización de toda la infraestructura y el equipamiento que tienen como institución armada de nuestro país. La democracia, el Estado y la sociedad boliviana está condicionada a ese hecho. Tiene que haber una transformación. Yo no conozco el detalle de ese proyecto que ha enviado el ministro del Castillo, no conozco, solo he leído algunos temas que hacen referencia en los diferentes medios de comunicación, leí también una opinión drástica de Juan Ramón sobre ese tema. No conozco, así que no puedo emitir una opinión positiva o negativa de este hecho, pero creo que hace falta una profunda transformación. Pero además quiero ponerte un elemento como recuerdo lo que nos pasó. Mira, no sé si el 2010 o el 2011 se impulsó la transferencia de la carnetización de la policía al CEDESI. ¿No? Antes era tuición de la policía, tanto la carnetización y la otorgación de las licencias de conducir. Yo me acuerdo, y ahí debe acordarse Juan de la Cruz, también José Luis, si vos querías tener tu carnet, perdón Roberto, mis disculpas, si vos querías tener tu carnet, tenías que pagar un monto económico al policía y te pedía de frente. ¿Para qué hora quieres? Para las 2, 40 pesos. Así tenían, o sea, todos ya sabíamos cuánto teníamos que pagar a la policía. ¿Y cuánto costaba un brevet? O sea, yo quiero un brevet clase B. Ah, ya, está bien, eso cuesta, incluso sin dar examen, ¿no? Hoy se ha cortado de raíz. Y por eso que la manifestación del 13 de noviembre, después del golpe de Estado, después que se organiza el gobierno de facto, la policía se traslada a la sede de CEDESI aquí en La Paz, y el coronel que lideriza esa movilización de los policías, lo primero que dicen, vamos a volver a recuperar esta institución que nos pertenece. Es decir, están queriendo recuperar una institución que era de privilegio económico para las promociones que estaban en el camino de ser coroneles o de generalato. Entonces, tiene que haber profundas transformaciones. Yo creo que en la policía hay hombres y mujeres que tienen una capacidad altamente importante, fundamental, tienen un alto nivel de formación académica. Es altamente importante valorar y recuperar esos elementos de hombres y mujeres que se han ido formando, tanto en la Escuela de Sargentos como en la Academia de Policía. Es vital y fundamental, pero no podemos tener una policía represiva, ni tampoco podemos tener una institución que nos esté condicionando sus reivindicaciones utilizando la infraestructura, y por lo tanto el Estado y la sociedad está subordinada a ese tipo de acciones. Yo creo que ese es un elemento que nosotros debemos reflexionar y debemos encontrar una solución o una salida que nos permita transformar esta institución y ponerla a la altura del momento y el desafío que necesitamos los bolivianos y bolivianas en los 9 departamentos. Perfectamente, muchas gracias, don César Navarro. Ahora la palabra es de José Luis Bedregal para que pueda hacer referencia también a este segundo punto del programa. Gracias, José Luis. Antes, por supuesto, hay que aclarar que de ninguna manera podemos admitir ni aceptar que se den esos actos violentos de los que, por supuesto, ha sido víctima también César y su familia, actos que reprochamos con absoluta contundencia, vengan de donde vengan y más allá del color político, la línea ideológica que tenga cualquier ciudadano como César o su familia y cualquiera a lo largo y ancho del país. Pero aquí hay una realidad, lo que se ha vivido, porque además no quise decir, César, que se han matado entre ellos, no me has entendido bien, de ninguna manera quiero decir eso, sino que lo que ha existido es el inicio de una estrategia anunciada previamente por los operadores políticos del MAS. Crear un Vietnam en Bolivia. Eso es lo que planteó Juan Ramón como ministro. Lo que quería es crear un Vietnam en Bolivia. Y otros operadores como Torrico, como Vera, etcétera, estaban en ese afán. Y no lo podemos negar, ni lo puede negar el movimiento del socialismo. Estaban en el afán de convulsionar violentamente el país. Roberto ya lo describió, en el Alto no era el pueblo alteño movilizado. Sabemos pues cómo llegaba la gente con armamento, con mucho dinero en las mochilas, recordará la población. No era pues el pueblo movilizado, ni defendiendo la democracia, ni nada de eso. Pero bueno, son puntos de vista distintos que podemos tener, que tienen que esclarecerse. Y decía yo, había una pugna, una confrontación entre dos tendencias políticas con sus distintos argumentos, y una de ellas, por supuesto, al mando del Estado, utilizando el monopolio del poder que la Constitución le da a la policía y las Fuerzas Armadas. Sí, y
yo no puedo decir si esa fuerza se utilizó para restaurar la paz o para reprimir a la gente, porque eso tendrá que decirlo quienes investigan, quienes logren esclarecer la verdad y la responsabilidad de cualquier acto de abuso. Pero no me corresponde a mí, porque yo no soy investigador, no tengo los elementos, decir qué es lo que pasó, porque no tengo la manera de hacerlo, pero ojalá que la verdad salga a la luz, porque mientras tanto, lo que sí podemos ver desde la superficie es que se intentó crear ese Vietnam con mucha violencia, y que es parte además de una estrategia internacional que viene de los países del ALBA. No es un tema casual, ni que se desbordó, ni mucho menos. Recordemos además que el 13 de febrero de 2021, a los 90 días que regresó Evo Morales de Argentina, declaró a la agencia EFE que él viajaba a Cuba no para temas de salud, sino para planificar con Cuba y Venezuela en reuniones de alto nivel, así decía entre comillas, cómo iban a retomar la democracia. Entonces, no son estrategias, no son hechos aislados, ni acontecimientos que surgieron simplemente por casualidad o por desborde, no señor. Aquí lo que ha habido es una estrategia, en algunos casos alcanzó mediano éxito, en otros ninguno, fracasada, pero una estrategia fundamentada en la violencia. Por eso tiene que haber esclarecimiento de la verdad histórica y sanción a los culpables de ambos bandos. Si es que ha habido responsables, por supuesto que ha habido responsables y hay que identificarlos respecto a ese tema. Bueno, respecto al tema del segundo punto sobre la policía, lo que estamos viviendo, y está vinculado creo con lo otro, parece una mala copia de los procesos que ya se han vivido en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, donde lo que se da es una modificación de los marcos legales, constitucionales, las leyes, etcétera, para acomodar, ¿no?, el control político sobre las instituciones del Estado. En lo personal, sin ser un especialista en el tema, yo no entiendo por qué hacer ahora una ley de ascensos, ¿no?, cuando existe en la Policía Nacional un reglamento para los ascensos, en el marco además de una ley orgánica de la institución. Claro, es que cuando uno mira el fondo del asunto, cuando uno lee el tenor del proyecto, es que el fondo del tema es la dependencia orgánica, ¿no?, del mando policial, y que ahora va a recaer, o sea, va a cobrar legalidad, ¿no?, en un actor, va a tener un protagonista que es un actor netamente político, que es el ministro de gobierno. Esto ha ocurrido en el pasado, no es novedad. O sea, la injerencia política en la policía es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, ha sido controlada, ha tenido injerencia de los distintos actores políticos que han ejercido el poder. Y ahora lo que se quiere es legalizar que este actor político, un ministro o una ministra de gobierno, lo que antes era el ministro del Interior, esté en el mando, sin formación policial, sin formación académica, sin formación profesional ni doctrinal. Y esto es lo grave. Y ese es el fondo de esta intención política. Ese es el fondo de este proyecto de ley. Porque lo que se quiere es cerrar el círculo para someter a la policía al mando político, así como se lo ha hecho con el Ministerio Público, el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Ese es el tema de fondo. Pero esto lastimosamente pues va a tener, si es que se cristaliza, terribles consecuencias para la sociedad. ¿Por qué razón? Porque cuando está el poder político incrustado en las instancias de mando policial, comienzan los terribles errores que suelen tener consecuencias irreparables. Una prueba de ello es lo que ocurrió en Chaparina, por ejemplo, cuando
el poder político estuvo por encima del mando policial y se produjeron los hechos de Chaparina. Creo que Roberto mencionaba hace unos instantes los hechos de Caranavi y las muertes que se produjeron ahí. No se terminó de esclarecer el rol de los operadores políticos en el Ministerio de Gobierno. Lo mismo pues ocurrió, recordarán ustedes, en los luctuosos incidentes de la quema de la Alcaldía del Alto. Porque el poder político, al no tener formación, al no tener doctrina, no responde al mandato constitucional de la policía boliviana, que es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Artículo 251 de la Constitución. El poder político lo que hace es utilizar a la institución del orden para sus intereses políticos. Y es por eso que el elemento central de la discusión de este proyecto de ley es el artículo 11, que ha sido cuestionado por propios y extraños, no solo por la oposición, sino también por los efectivos o por los policías de reserva, en reserva. Lastimosamente, aquí lo que se pretende es generar la legalidad del grado de intromisión del poder político. Esto ha sido duramente criticado incluso por los operadores políticos del movimiento al socialismo en las últimas horas, con adjetivos, apelativos, descalificadores hacia el propio gobierno, que están develando, entre otras cosas, las fracturas internas que hay en el MAS. Y este no va a ser un tema de excepción. Pero más allá de ello, reitero, aquí lo que vamos a tener lastimosamente es la ruptura, o lo que los civiles denominamos para justificar ciertas cosas, las rupturas de las cadenas de mando, que en realidad es la ausencia de respeto a los canales regulares institucionales establecidos en el mando policial y que sus efectivos cumplen de manera rigurosa, pero que lastimosamente las autoridades políticas no. ¿Qué ha pasado? Termino con esto, José Luis. ¿Qué ha pasado con los responsables de Chaparina? Los abusos de Chaparina, las muertes en Coroico, el caso del viceministro Illanes, la quema con muertes de ciudadanas y ciudadanos salteños en la quema de la Alcaldía del Alto. ¿Dónde están los responsables? No hay. ¿Saben por qué no hay? Porque las decisiones las tomó el poder político. Y porque el poder político se reserva para sí, al margen de la Constitución, la impunidad. Quienes pagan al final son los efectivos policiales de menor rango. Y eso va a seguir ocurriendo, y aquí lo que pretende el movimiento al socialismo con este proyecto es legalizar esta intromisión política que tanto daño le hace a la institución policial y que por supuesto genera mayor inseguridad para todas y todos los ciudadanos bolivianos a lo largo del país. Muy bien, para finalizar también este segundo punto, don Roberto de la Cruz, ¿cuál es su criterio frente a este tema de la policía? Al respecto no tengo mucho que decir, sino hacerles recuerdo lo que establece la Constitución Política del Estado. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, de la conservación del orden público y del cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Sí, no dice se ponga a órdenes del poder político, sino dice su función específica, la sociedad. Otro de los artículos señala: las fuerzas de la policía boliviana dependen de la presidenta o del presidente del Estado por intermedio de ministra o ministro de gobierno. Depende de un civil,
del ministro sí. Entonces, ¿cuál es la necesidad de querer cambiar esta ley, de incorporar dentro de la estructura de Estado Mayor de la Policía Boliviana? ¿Cuál es el objetivo? A mi juicio, no es otra cosa que tener el control político absoluto del poder. Después de tener ya el control de la justicia, después de tener el control del Ministerio Público, después de tener el control de la Asamblea Legislativa, después de tener control del órgano electoral, entonces faltaban algunas instituciones como de las Fuerzas Armadas y de la Policía, por los últimos hechos donde la policía habló el mismo lenguaje de la población, que hubo fraude monumental. Por eso, si le ves, yo cuando le veo por tele a Evo Morales, le digo, ahí está el fraude. Mi hijito todavía pequeño, papi, el fraude. Entonces, entonces, así. Y cuando se intenta incorporar a un civil sin formación académica de orden público, peor doctrinario, ¿qué sentido va a dar a la institución del orden? Un civil dentro del Estado Mayor de la Policía. Hemos tenido muchos ministros mostrencos. ¿Y cómo un general se va a cuadrar? Va a considerar como su superior en jerarquía ya a un ministro dentro del Estado Mayor. ¿Qué sentido va a tener? Fraternalmente, a ver, aquí a César, ¿ha sido cuartel? No, en un hipotético caso de que seas ministro de gobierno, uno que no ha ido al cuartel, ¿con qué formación dirigiría la institución del orden? No tiene sentido, ¿no? El ministro de gobierno, que ahora está preso en Estados Unidos, Arturo Murillo, un sarnoso que cuando se entonaba el himno nacional estaba con sus manos ahí atrás, sus pies abiertos. Entonces, ¿qué ejemplo, qué muestra de disciplina y de respeto y valor cívico estaba mostrando ante los efectivos policiales? No hay necesidad de incorporar, sino que el objetivo central es tener control político del poder de la policía con la última experiencia que ha pasado. Por lo menos pensarán que así, estando ahí adentro, vamos a sentarles la mano a los que piensan diferente. Es cierto, la policía no puede hacer política, es sin duda, pero cuando el pueblo es víctima por la injusticia, cuando en el país se está intentando aparecer grupos irregulares queriendo formar grupos paramilitares, públicamente han pedido armar a la población, milicias armadas. ¿Acaso eso no es delito? Entonces el policía, claro que sí, pues se va a identificar con el pueblo y estar al lado del pueblo. Es lo que hizo el último, cuando renunció el expresidente Evo Morales. Así ahora aprueben modificando otra ley, sancionando rigurosamente la disciplina de los efectivos policiales. Así escriban en la piedra. No van a cambiar la mentalidad de la policía. La policía, como padre de familia, como madre de familia, cuando es víctima el pueblo, su familia, su mujer, va a estar siempre al lado de ese pueblo, de la víctima. Por tanto, sin que sea necesario, creo que esta es una
aberración completamente desubicado al querer cambiar, prácticamente incorporar al ministro de gobierno como un miembro de alto mando policial dentro de la jerarquía de la policía. José Luis, si fueras vos ministro de gobierno y algún sargento del pueblo, sargento Quispe, te va a decir: señor ministro, ¿qué es la jerarquía policial? ¿Cómo responderías? El civil, ¿cómo va a responder? Sí, mientras que el uniformado, con esa formación doctrinal en la Escuela Básica de Policías, en la Academia Nacional de Policías que tiene, claro, sí, va a decir, es la sucesión de grados dentro de la institución del orden. Pero un policía, ¿cómo se va a cuadrar? ¿Cómo se va a subordinar como si fuera algo propio de la institución policial? Un error garrafal. Estoy seguro que la mayoría de los efectivos policiales no pueden pronunciarse, no pueden decir que no estamos de acuerdo, pero lamentablemente el poder desesperado intenta imponer esta pretensión, que no tiene otro objetivo, reitero, que tener control absoluto también a la policía, lo que ha pasado en Venezuela y en Cuba. Quieren venezolanizar. Muy bien. Le agradecemos también a don Roberto de la Cruz, cerrando este segundo punto. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo, por favor, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana a utilizar un máximo 4 minutos. Es en tono de reflexión, un tema que no podemos dejar de lado, que usualmente lo consideramos porque es algo constante, latente en la preocupación de la ciudadanía, el tema sanitario, a propósito de la lucha contra el COVID-19, las distintas tareas que se van encarando desde el gobierno central y también autoridades de gobiernos subnacionales. Con usted, don César Navarro. Gracias. Yo quiero afirmar y ratificar que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana de nuestro país constitucionalmente tienen que estar subordinadas a la autoridad legítima y constitucionalmente constituida. Cuando no está subordinada a la autoridad legítima y constitucionalmente constituida, prácticamente tenemos un comportamiento que está al margen de la institucionalidad del Estado de Derecho, y tenemos ahí un comportamiento cuasi paramilitar, y ese es un elemento altamente importante. Por eso decía que si nosotros seguimos viendo a la policía y la policía se sigue manifestando y haciendo presión de reivindicaciones, utilizando la infraestructura y el equipamiento que tienen en la institución del orden, prácticamente hay una subordinación del Estado y la sociedad a ese mando policial. Yo creo que tiene que ser a la inversa, de manera positiva, tiene que haber una transformación. Yo reitero, no conozco la norma que ha sido planteada ni propuesta, y es un tema que tiene que discutirse también con los involucrados de manera directa. Con referencia al último punto, José Luis, es un elemento vital. El tema hoy en día para cada uno de nosotros tiene que ver con la vida individual, con la vida familiar, con la vida en comunidad, ¿no? Creo que se están haciendo múltiples y grandes esfuerzos hoy en día para que podamos tener las vacunas necesarias. Entiendo bien las informaciones de estos días, tenemos las vacunas necesarias para que podamos muchos vacunarnos, pero lamentablemente no está habiendo la concurrencia necesaria. Eso implica que tiene que haber un mayor nivel de campaña informativa y comunicativa amplia para convocar a la mayor cantidad de hombres y mujeres en todo el país y podamos adquirir o podamos acceder a estas vacunas que son vitales y fundamentales. Y te digo así y lo digo así de manera humana y con el corazón,
porque familiarmente nos ha tocado vivir, se nos han ido nuestros seres queridos el año pasado y este año es muy, muy doloroso. Vemos las noticias y se van algunos amigos, se van algunos conocidos y es muy doloroso, y creo que es el momento que hombres y mujeres concurramos de manera activa y efectiva, que haya un mayor esfuerzo de información y desplazamiento institucional, tanto del gobierno nacional como los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, no simplemente para la vacuna, sino para generar mayores niveles de información didáctica, pedagógica, vital e importante, porque lo que pude ver también es que está habiendo desinformación, incluso estigmatización a la vacuna, y producto de este hecho hay personas que no quieren vacunarse, y por ello creo que en este momento que tenemos hasta este fin de semana cerca de 1 millón de vacunas chinas que han llegado a nuestro país, entonces la campaña masiva está marchando, pero necesitamos también una campaña masiva de educación, y ahí la participación efectiva del gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos municipales y los medios de comunicación y todas las instituciones es determinante y vital, porque la vacuna nos va a permitir salvarnos individual, familiar y como comunidad, y creo que es un gran desafío que cada uno de nosotros debemos cumplir. Vacunámonos, porque creo que es la forma de prevenirnos de manera efectiva para superar este bicho que nos está afectando no solo local sino nacional y mundialmente. Muchas gracias, don José Luis Medregal. ¿Usted qué dice? ¿Hay expectativas, sobre todo de parte de la ciudadanía, porque usted dice se están extremando esfuerzos, ¿no?, en relación a este tema, a pesar de las adversidades para la obtención, por ejemplo, de vacunas a nivel internacional? Sí, antes, bien puntual. Con mucha preocupación hemos visto que nada más y nada menos que el ex ministro de la presidencia del gobierno del señor Morales ha dicho que la policía nos persigue, nos masacra, nos lapida, nos roba, nos asesina, nos extorsiona. Textual. A mí me preocupa que nada más y nada menos que el ex ministro de la presidencia nos diga esto y no se haga nada al respecto. Pues entonces que lo convoquen a declarar para que explique bien todos estos términos y el alcance de los mismos, y que el Estado haga algo, no digo el gobierno del MAS, el Estado en su conjunto haga algo de una vez para revertir todos estos hechos y más bien trabajar en pos de tener una policía que tenga resueltas sus necesidades, que sea más profesional, que esté mejor atendida, pero que responda mejor a las necesidades de la gente. Y respecto ya al tercer punto, bueno, pues el país se encuentra efectivamente con un bajo índice de vacunación por todos los problemas que ya conocemos. Necesitamos mejorar ello. Es difícil conseguir las vacunas, el gobierno está haciendo el esfuerzo que corresponde. Continúa lastimosamente el desorden y la falta de transparencia. Sin embargo, creemos que sí hay las vacunas y por lo tanto no puede seguir habiendo gente en nuestra sociedad que no se esté vacunando. Cuidado que dentro de muy poco vamos a tener una afectación que va a llegar a casi 500,000 de bolivianos, y de esos 500,000 vamos a sobrepasar las 20,000 víctimas mortales. Creo que es importante que todos los actores institucionales, sociales y políticos, ojalá convocados por el Estado o por quien corresponda, las organizaciones sociales, podamos sentarnos en una misma mesa para tomar medidas, tanto medidas de concertación con participación democrática, amplia y plural, para tomar medidas y mejorar nuestras defensas sociales ante la pandemia, pero también tomar medidas que nos permitan reactivar la economía, que va a ser otra pandemia que sigue presente en nuestra sociedad y va a seguir todavía. Por lo tanto, comencemos a trabajar juntos, comencemos a trabajar sumando los recursos de las instituciones del Estado y los que tiene la sociedad civil. Yo simplemente agradezco a Radio Panamericana, a su inmensa audiencia, un saludo a todo el país y por supuesto a César y Roberto por haber compartido esta mesa. Muy bien, para finalizar, don Roberto de la Cruz, este tema sanitario, bastante preocupación que existe en todo el país, tomando en cuenta el porcentaje que diario se van reportando, aunque se dice que hay fenómenos bastante interesantes en la evolución cuando se estaría llegando a una meseta, por ejemplo, en algunas regiones, ¿no? Revisando los archivos de las informaciones, el 3 de diciembre del año pasado, el presidente Luis Arce Catacora
se ha comprometido a vacunar gratis a 3 millones de personas contra el COVID-19, esto en el marco de reunión ante las Naciones Unidas, es decir, hasta a mediados de este año, es decir, ya deberíamos haber tenido 3 millones de bolivianos vacunados. ¿Hoy tenemos esa cantidad? No. El problema mayor es la vacuna. Entiendo que el gobierno está haciendo esfuerzo, pero tiene que ser ese esfuerzo multiplicado prioritariamente, tomando en cuenta que la vida es un bien jurídico protegido y el Estado debe proteger con toda prioridad. Por Dios, ya no prioricen en estar peleándose con la oposición, César. No estén priorizando de pelearse, persecución, de buscar la cara, esa cara fraudulenta de Evo Morales. Ya no, Evo ya es historia pasada. Ya no intenten, ¿a cuál lado más, por favor? ¿Sí? Decía que el problema mayor es la vacuna. Y está Sputnik rusa, por ejemplo, son por lo menos 500,000 personas que han sido vacunadas con la primera dosis. Entre ellos, ayer yo me vacuné. En eso tengo que destacar, José Luis, yo pensaba de lo peor en el tema de los centros de vacunación. Ayer me aproximo, después de más de un mes que no había vacunas, ayer voy y había vacunas en el hospital del sur de la ciudad del Alto, y me vacunaron, me atendieron, empezando de la directora de epidemiología, médicos y enfermeras me atendieron muy bien, equipos también había, y ojalá que toda la población reciba esa atención en cuanto a la vacuna. No hay segunda dosis, después de la primera dosis no hay segunda dosis de Sputnik rusa. No se sabe cuándo va a llegar, José Luis. Hay noticias de Argentina, al parecer el laboratorio que produce esta vacuna está enfrentando un problema. Ojalá esto no sea así, porque según la primera dosis, con su simbología AD-26, hemos sido vacunados esta cantidad, y la segunda dosis ya no es el mismo, sino tiene que ser AD-5 para ser efectiva la resistencia ante COVID. Pero todavía no hay. ¿Para cuándo va a haber? Fue 21 días de plazo al principio. Después de 21 días iba a recibir la segunda dosis. Ahora ya han cambiado. Va a ser a 90 días. Ojalá pueda solucionarse donde se fabrica esta vacuna Sputnik rusa, y de esa manera todos los bolivianos podamos ser vacunados. Muchas gracias a Panamericana, muchas gracias César, y a José Luis y a la audiencia de Panamericana. Un gran fuerte abrazo, y Uspagart Wayapsmao Aymar Mas y Giranaka Kuriakanaka Churu Kamaruskip Awaitan Alay Altumarcaja Gisa Mayiwa Utjañapa ma disculpa, expresidente Evo Morales. Hanukut kanej tianak tionaka, lunisatja amtjañaneo, han mayampitak yanapjañataki eboro. Ayukamanakwa respete sinane, por la dignidad del Alto. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, del exministro de Minería, don César Navarro, también de José Luis Rodrigal como coordinador de Sol.bo, y finalmente a Roberto de la Cruz como exdirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.